Bueno, vamos a comenzar una versión abreviada de la clase 1, más liviana para que se pueda visualizar. Esta clase funciona como un repaso de lo que se dijo en la presentación, de lo que ustedes van a leer en el material de Argam, también en el libro de cátedra 1, la introducción del capítulo 1, y los visionados que hicieron de los videos de divulgación que les pasamos para que en estas semanas los estuvieran viendo y para que puedan llegar junto con la clase 2 a hacer un excelente trabajo práctico número 2. Los ejes fundamentales de esta clase es el concepto de arte, revolución y modernidad, que ustedes los fueron atravesando en el bloque 1, y como síntesis del bloque 2 incorporamos a la idea del arte en el proceso de la Revolución Francesa industrial y las luchas independentistas americanas, el concepto de modernidad que ya analizaron como marco, eh, para el desarrollo de las artes visuales europeas, en particular francesas, como epicentro, y su desarrollo en el resto de la Europa moderna, como en América Latina. Y además, como eje que atraviesa eso, el concepto de la dialéctica en términos de Argand, que lo toma de Hegel y de Marx, la dialéctica clásico-romántica realista. Junto a eso, los conceptos de lo pintoresco y lo sublime y el revival, que van como complementando algunos aspectos. De esta época de las revoluciones, bueno, como se marca acá en la filmina, los procesos revolucionarios en Estados Unidos, en Francia, en las colonias americanas y la revolución industrial, que da fin a un sistema, cae un mundo, que es el de las monarquías absolutistas, el viejo orden, un tipo de episteme clásica, y se pasa a la episteme moderna, donde todo conocimiento se da a través de la razón, como también de las ciencias experimentales. Aparecen nuevas ciencias, las humanas, aparece el concepto de historia, el concepto de individuo, la subjetividad individual y colectiva, y en ese campo el arte va a cristalizar la narrativa basariana, y además de esa narrativa basariana que ustedes estudiaron como un relato que estructura un tipo de organización de las bellas artes sobre un tema externo y gran tema, que puede ser mitológico, religioso, político, eh, se acompaña de la idea del arte como mímesis, como verosimilitud, como ventana abierta al mundo, y con la consagración de algunos géneros y algunas temáticas y procedimientos, como la perspectiva y el volumen y el tratamiento lineal, donde, bueno, todo esto se va a ver sujeto a transformaciones a medida que avanza el arte al servicio de la Revolución Francesa, a medida que avanza el arte en una dialéctica o una tensión entre estilos, eh, y básicamente esa tensión entre estilos lo que va a mostrar la imposibilidad de una clasificación y de una linealidad en la sucesión de movimientos artísticos. Bueno, justamente este es el momento de una estética compleja, la de la modernidad, porque se trabaja desde el presente a integrar el pasado, las herencias, retrabajarlas, los nuevos saberes, los nuevos espacios, las nuevas clases sociales, y ese carácter dialectal, dialéctico o en tensión, hace indagar el presente con el pasado. Bueno, esa dialéctica se explica por el neoclásico como reacción al barroco, pero también como una bandera política que va a estar encabezada por la figura de alguna forma de David, que es el abanderado de la Revolución Francesa, y en términos más
canónicos o más convencionales, la figura de Cánova e Ingres. Desde el neoclásico se redescubre la antigüedad grecorromana, básicamente a partir de las formas clásicas y a partir de un concepto idílico de la de la República Romana. Y en ese sentido, bueno, se puede aplicar el concepto de revival, de ese volver al pasado. ¿Y cómo se vuelve al pasado? ¿De manera pasiva como Cánova o de manera activa como Ingres y como los románticos? Por ejemplo, como de manera pasiva, como Cánova, con el monumento funerario de Paulina Bonaparte, que realizado en 1808, tiene características similares con la perfección del tratamiento del mármol a lo que pueden ser los monumentos funerarios renacentistas, que a su vez son una superación de los etruscos. En contraposición, una maja desnuda de Francisco de Goya, inclasificable, en el sentido de que Goya lo vamos a ver en una tensión entre lo clásico, lo romántico y lo realista, casi contemporáneo. La forma del desnudo femenino es interpretado de una manera singular. Acá podemos hablar de una belleza general, idealizada, la clásica, y una belleza singular, la de la contingencia, que ocupa a los románticos realistas. Bueno, ya mencioné la figura de David y de Ingres, el juramento de los Horacios, que se considera el manifiesto de la Revolución Francesa, muestra a los Horacios que están jurando la defensa de la República romana en este caso, y la lucha contra los sabinos, pero que acá se traduce hay una apropiación, un revival activo, en la medida en que se toma ese fragmento de la historia y se lo actualiza, se toman los ropajes de la República Romana y se los actualiza con las necesidades de generar un ideario de heroísmo en Francia. Además, hay una apoyatura de procedimientos plásticos canónicos, clásicos, que redundan en lo que es la perspectiva central del Renacimiento, el modelado del color, el modelado de los cuerpos, eh, que ustedes lo van a seguir viendo en la clase 2 y en la bibliografía cómo se va a transgredir en la segunda mitad del siglo. También David tiene sus excepciones, no todo es lineal, digamos, en este proceso, y justamente La muerte de Marat nos muestra eso, una obra que no se puede clasificar en el retrato, es una obra conmemorativa de su amigo, un héroe, digamos, caído en la Revolución Francesa, a traición, y el compromiso realista de David de firmar y poner los elementos extremadamente ilusionistas del cuchillo ensangrentado y la pluma en el momento en que estaba escribiendo. Esto se complementa también con una paleta y un tratamiento de la luz acorde con el drama. Un clásico por excelencia es Ingres, pero es un clásico que también toma al barroco básicamente de los Países Bajos, a Vermeer, y lo reinterpreta, y al reinterpretarlo, incorporarlo en sus series de bañistas o de odaliscas, lo que hace es exaltar el desnudo femenino como forma ideal y a la vez concreta, e incorporar la exaltación de la sensualidad en las telas, en los ornamentos que se vinculan con el exotismo oriental de los románticos. Y esto se puede ver en El baño turco, una obra tardía hacia prácticamente sus últimas obras. En esta dialéctica o en esta tensión estilística, bueno, se suma el romanticismo, que tiene como un momento prerromántico, sobre todo en la literatura de Sturm y en Alemania, y en Inglaterra, a través de ese proto-romanticismo gótico, con Lord Byron, entre otros, que hacen descubrir, por un lado, la antigüedad
medieval, el trabajo de gremios, lo artesanal, la antítesis de lo que va a ser el desarrollo capitalista, la subjetividad individual, la emoción colectiva, lo oscuro, lo siniestro, pero también lo heroico, ¿no? El romanticismo en Francia va a ser heroico. William Blake en Inglaterra se considera el primer pintor del romanticismo inglés, ilustrador, poeta, místico, y en Alemania Caspar Friedrich, que se va a caracterizar por transitar el género del paisaje y haciendo de la naturaleza un espacio de reflexión de lo sublime. Bueno, acá tenemos la visión de la hija de Albión de William Blake, una de entre tantas ilustraciones, entre acuarelas y grabados que él va realizando sobre la Biblia, sobre la Divina Comedia y sobre otras escrituras e incluso sus propios poemas, donde siempre aparece el drama del ser humano, de la condición humana, a través de visiones. En el caso de Friedrich, esa condición humana se ve a través de lo concreto del hombre expedicionario o el intelectual, el escritor, que tiene un carácter romántico y que se enfrenta a la inmensidad de la naturaleza y ejerce el juicio de lo sublime. Acá aplicamos Kant con el juicio de lo pintoresco y lo sublime. Lo pintoresco es lo que place y se puede medir, que tiene que ver con las artes descriptivas y tiene que ver con determinados géneros, y la visión naturalista, que todo lo puede medir, clasificar, ordenar, de alguna manera, mientras que los románticos encuentran en la naturaleza un motivo de exaltación, un motivo de recogimiento, un motivo para vincular la proyección de ese ser individual que está atravesando emociones complejas. En España también aparece este proceso de modernidad y dialectal, y la figura clave de esta etapa es Goya, prácticamente es la figura del siglo XIX en el arte español, que incorpora la modernidad, digamos, él es el protagonista desde la modernidad, pero como esa otra cara, ¿no? La cara de la, no diría de la derrota, pero sí de la sospecha, la cara de una modernidad que nunca se completa, digamos que el ideario de la Revolución Francesa de igualdad, fraternidad y libertad no está completo en la medida en que hay un avance imperial, y Goya lo manifiesta en sus diferentes pinturas y en sus series de grabados, los caprichos, los disparates y los desastres de la guerra. Él está atravesado por la angustia individual y por la angustia colectiva, como también por las festividades y los sentires, y además aparece manifiesto en él esa condición realista permanente, esa condición de lo grotesco, lo satírico, lo fantástico, lo que inquieta, llegando a un tipo de expresionismo antes de tiempo. Lo carnavalesco, en términos de ese cuerpo colectivo, se expresa en Goya a través de las representaciones de los motivos populares de las fiestas en la calle. Y ya tempranamente él como pintor de corte, bueno, con la familia de Carlos IV, está interpretando un tipo de retrato colectivo, grupal, oficial, que se diferencia muchísimo de las convenciones del neoclasicismo. Lo mismo con un corral de locos, lo sublime y lo terrible, lo grotesco, carnavalesco en las cómicos ambulantes, lo monstruoso satírico que aparece con El sueño de la razón, que produce los monstruos, y esta es la portada de la serie de los caprichos, y es un leitmotiv en realidad para entender estas tensiones del doble camino de la modernidad, el de la afirmación positiva hacia la evolución indefinida, y el de la sospecha que lleva al nihilismo, como decíamos en la presentación de la materia. Los hombres se pueden convertir en ex-hombres, en caníbales, la muerte, la crueldad, que
puede ser de una manera imaginaria o puede ser de una manera concreta, como es los resultados de la invasión napoleónica en España y la masacre hacia el pueblo español. Y en eso la resistencia y de alguna manera un revival activo donde se interpreta eh, también la mitología clásica desde una mirada grotesca, desde una mirada siniestra, lo concreto de la actualidad en el levantamiento del 2 de mayo y el fusilamiento del 3 de mayo, donde la historia en presente está mostrando el héroe colectivo, el héroe anónimo, que se diferencia del héroe de la Revolución Francesa y que es el poder de la resistencia, con una elección de los elementos plásticos, en ese caso la luz, para enfatizar. Bueno, lo grotesco y carnavalesco en las costumbres populares, como ya dijimos, y esa síntesis expresionista por el tipo de pincelada, por el apelar a un contraste alto de luz y manchas en negros y rojos, Saturno devorando uno de sus hijos, que de alguna manera también es una metáfora de las relaciones asimétricas de poder entre el imperio francés y España. Bueno, esta dialéctica entre lo clásico y lo romántico tiene su origen en los antiguos y modernos, en la crisis de antiguos y modernos, que es un poco la idea de la antigüedad o la contemporaneidad, la línea o la mancha, el dibujo o la pintura. Y en eso se van desencadenando artistas que eligen trabajar dentro de un desarrollo de lo pictórico, y allí aparecen Géricault y Delacroix como los exponentes del romanticismo francés, un romanticismo histórico que vive su tiempo, que indaga sobre su tiempo, como Géricault con la balsa de la medusa, que muestra una tragedia que sucedió, que aconteció, que ustedes lo pueden leer, estamos como medio rápidamente pasando revista, pero que bueno, tiene que ver con un naufragio real en costas africanas y cómo la gente está tratando de sobrevivir y apostar a la vida, y en esa apuesta a la vida los elementos plásticos ayudan a componer ese drama en el claroscuro, en el tratamiento, en esta triangulación, en representar los escorzos de los cuerpos yacentes en primer plano y los cuerpos elevados en la verticalidad del fondo. Delacroix utiliza parte de este repertorio de Géricault y lo exaspera al utilizar el color por fuera de los límites del color local y empezar a trabajar con la saturación del color y con las temperaturas del color para ver avances y retrocesos. Pero también es un artista de su tiempo, ¿no? El romántico realista, como Géricault y como Goya, que muestra las barricadas de 1830, ¿no? En un intento de volver a proclamar la Segunda República, pero que fracasa, y todo el pueblo avanza en estas barricadas con una imagen alegórica clásica, que es la de la libertad. También para la década del 30, sobre todo a pesar de que en el 20 comienza una mirada, un tipo de práctica naturalista, sobre todo en Inglaterra, con Constable, a mediados de la década del 20 aparece la escuela de Barbizon en Francia, con Rousseau, Corot, Millet y Rubigny, que exploran y que van a tener mayor cabida en la década del 30 y 40, exploran este trabajo sobre la naturaleza, sobre el plein air, Constable con el detalle de trabajar las nubes, Millet entre lo romántico y el naturalismo con el Angelus y todo lo que va a ser una iluminación natural pero que se vuelve afectiva y una temática que cambia respecto de la elocuencia y de los grandes temas heroicos, y nos habla más bien de la vida en el campo, del recogimiento y también del drama que se vive con el Angelus, y que se los dejo para que ustedes lo averigüen.
en esa misma línea, bueno, más contundente respecto de la contingencia, de el ser un pintor de su tiempo, de presentar los temas que irritan a la sociedad, aparece Courbet con El entierro en Haussmann, como una de las primeras pinturas que simula las grandes pinturas evocativas de la historia del pasado, pero sin embargo está en un tiempo presente, en una localidad perdida, y el entierro de un don nadie. Así es que aparecen los obreros, los trabajadores de la tierra, los picapedreros en este caso, y vamos viendo cómo Courbet se aleja de un modelo de representación clásica, pero también de un modelo de representación romántica, y más bien se acerca a Goya sin la grandilocuencia, sino más bien al Goya de las pinturas finales y de los grabados. También Courbet rompe con la idealización de la figura clásica, del cuerpo femenino clásico, y su obra, El taller del artista, alegoría real, que determina una fase de 7 años de su vida artística y moral, es un manifiesto del realismo, que además de poner todo lo que viven del arte a favor y en contra en una misma tela, se autorrepresenta, representa a la modelo como musa, y además, para exhibir esta obra, terminó alquilando un galpón, y así comienza el Salón de los Rechazados. Entonces, hay una actitud política en Courbet, que después lo vamos a analizar en la tercera clase o cuarta respecto de la vanguardia política y la vanguardia estética. Él se proclama sansimonista y en realidad hasta que en 1870 también es encarcelado por participar de la revuelta de la Comuna de París. Y digamos, en esa contingencia de la que habla Knopfler, ese de ser de su tiempo, en esa fragmentación, en el mostrar los hechos concretos y también con nuevos procedimientos, en este caso el fragmento, el primer plano, El origen del mundo de 1866, una obra que también tiene un historial respecto de su recepción y que, bueno, lo pueden buscar esto, googlear para ver de qué se trata. También Daumier en esa misma línea, sobre todo grabador, ilustrador, caricaturista, y acá toma el trazo vigoroso y el trazo modulado para hacer aparecer las figuras del pueblo, como el Van Gogh de tercera clase. Bueno, Van Gogh toma algo de esto en su primera etapa con los comedores de patatas, y tenemos también la aparición en esta dialéctica, en esta tensión entre románticos realistas, a los prerrafaelistas ingleses y a William Turner, que Turner va del naturalismo romántico al impresionismo. Dentro de los prerrafaelistas tenemos la Ofelia de Jean Everett Millet, una obra muy impactante por su belleza singular, por el detalle y la descripción, que acompaña paradójicamente a la muerte o a la desaparición del cuerpo femenino. También esta visión de lo femenino como ídolos del bien y del mal, y lo místico, una recuperación de lo místico que estaba en William Blake, que estuvo en William Blake en Los Románticos, o en Hunt, El despertar de la conciencia, la paradoja o la ironía sobre la moral victoriana. Turner, pintor de marinas y de cielos que van generando diferentes armonías y tonalidades, parte de una perspectiva atmosférica para llegar al plein air también, para llegar a la pintura de lo directo y representar el movimiento, y al representar el movimiento en lluvia, vapor y velocidad en el 44, se aleja utilizando una diagonal del modelo de perspectiva del cual en la clase 2 vamos a charlar respecto de Frank Castillo. Así que es un pionero, es un anticipador de generar otros espacios. Bueno, dentro de esta tensión o dialéctica, los prerrafaelistas abonan al simbolismo y se da paralelamente en el último tercio del siglo XIX simbolistas e impresionistas con el anticipo de Manet, que también lo vamos a ver en la clase 2. Bueno, por ejemplo, Puy de Chavannes, un revival de lo clásico en un espacio
de ensoñación, por decirlo de alguna manera, las recuperaciones de la Arcadia, de la Edad Dorada, también algo de la Edad Dorada, pero con una indagación sobre el espacio plástico y los problemas de la pintura como tal, en el almuerzo sobre la hierba de Manet, que analizamos en la segunda clase. Y aquí vamos ya pasando revista rápidamente a algunas obras del impresionismo que vamos a ver en la clase del pasaje de la representación a la expresión, para ver que en la década del 70 estas tensiones entre lo clásico, lo romántico y lo realista se reabsorben, y también los debates acerca de lo pintoresco y de lo sublime se superan en función de la experimentación, del pasaje a ver que los motivos pueden ser los contingentes, y la exploración concreta de los motivos de la pintura pasan a ser los procedimientos y los materiales, el color, la mancha, el espacio, la luz, y también ese ser de su tiempo, ¿no? Como puede aparecer tanto una indagación analítica en el divisionismo de Seurat, como la preocupación por mostrar esa tarde de ocio en la Grande Jatte, o Gauguin mostrando otros territorios, ¿no? Activando esa otra modernidad con los mitos del buen salvaje y la necesidad de escapar hacia otros ámbitos, o Cézanne también tratando de ser analítico, trabajando con leyes que él va a regular acerca de la composición espacial y el punto de vista, o estos elementos pictóricos como la pincelada, el movimiento en Van Gogh, que son expresión de un estado de ánimo, básicamente, y que conviven, digamos, con este proceso de autonomía que vamos a ir viendo en el postimpresionismo como cierre de una narrativa, la basariana, y como surgimiento de una nueva narrativa, que es la narrativa moderna, donde los relatos se fragmentan y la búsqueda es la de la pureza, pero hasta llegar a la pureza, en ese proceso de autonomía, los artistas están apartándose de la representación y adquiriendo diferentes maneras de expresar lo nuevo. Bueno, hasta acá llegamos con esta representación, Ensor, y como conclusiones, básicamente apuntar a esta tensión estilística que se dirime a través del concepto dialéctico, que esto está en el marco de la modernidad, que hay como un aspecto que va hacia el triunfo, digamos, de esa luz del impresionismo y posimpresionismo, pero también hay una opacidad que tiene que ver con la representación y la expresión de sentimientos encontrados, oscuros, de sospecha, y que básicamente hay una liberación de los grandes temas en pos de el desarrollo de una pintura que se va descubriendo a sí misma. Como también los artistas que no se pueden clasificar y que son excepciones interesantes, pero que en realidad marcan genealogías que vamos a redescubrir en las vanguardias y en estas modernidades de centro.